cuando yo vine aquí solo llevaba 2 años de cura y para mí fue una experiencia hermosa la de poder estar en estos sitios. La relación con la gente fue buenísima, una experiencia estupenda de colaboración, de entusiasmo, de alegría. En aquel tiempo había ganas de todo. Tú llamabas para algo y la gente enseguida respondía. Y además con entusiasmo. ¿Y qué hacer? ¿Y qué no hacer? ¿Y cómo hacemos? Y tal. «25 años, parece que no, pero son años que dejan huella, que marcan y escriben en las páginas de la historia de Casa Pastores. Probablemente en 25 años han pasado un montón de cosas. Probablemente han pasado por este pasillo infinidad de gente que quería compartir la fe con otros. Probablemente muchos se iniciaron en la fe en la pila bautismal. Probablemente muchos que han pasado por ese pasillo han querido compartir su vida en pareja y se han casado en esta iglesia. Probablemente a muchos los hemos despedido a la casa del Padre y probablemente ahora afloren infinidad de recuerdos y alguna lágrima también, pero eso es bueno porque es señal de vida. Y ahora, como hace muy poquito que hemos celebrado la Semana Santa, es señal también de resurrección. Pero también en el pueblo hay infinidad de gente que probablemente no esté hoy aquí, pero que ha ayudado con sus manos, con su buen hacer, con su disponibilidad, ha ayudado que lo que tenemos ahora se haga realidad. Y parte de esa historia está de esta mesa para ir afuera, pero también parte de esa historia está de esta mesa para aquí. A mí me gustaría, acuérdense por ejemplo del año 93, era el año en que el PSOE, por ejemplo, estaba en el gobierno de España con Felipe González a la cabeza. Recuerden aquel año en el que hubo una tromba de agua impresionante, en el año 93 también aquí en Canarias. Pero no porque estaba Felipe, eso es verdad. Si no lo ponemos otra vez. Bueno, como les decía, no solamente los protagonistas, aunque la mayoría de ellos probablemente estén de la mesa hacia la iglesia, sino también están de la mesa para atrás. Da igual por orden de edad o no. Aquí a mi derecha está don Andrés. Buenas noches. Don Andrés fue el primero que de alguna manera, ahora hablaremos con él, fue el primero que inició pues en este camino. A él le siguieron don Mariano, a él le siguió don Francisco, a él le siguió don Manuel, a él le siguió don Florentino, bueno, anterior, después don Manuel, después don Alejandro, que hoy no va a poder venir, después don Antonio Juan, que vendrá un poquito más tarde, y don Adai, que es el que está ahora. Fíjense qué cosa curiosa, que de Casa Pastores han salido 3 vicarios diocesanos, don Mariano, don Francisco y don Antonio Juan. Y don Manuel también, es verdad, 4. Yo estoy rodeado de gente importante, ¿eh? Bueno, pues vamos allá. Vamos a intentar hacer un diálogo con todos ellos y también nos gustaría que no solamente sean ellos, que en parte lo son, protagonistas de toda esta historia, sino aquí hay gente
que conoció este lugar como un solar, y también hay gente que con sus manos ayudó a que esto llegara a ser lo que hoy es. Por eso también nos gustaría que la historia de Casa Pastores, desde la iglesia, desde el Belén, desde la Pasión, infinidad de cosas que se han hecho aquí, hoy un poco se puedan poner sobre la mesa, que se convierta esto en una tertulia, en un diálogo, en añorar un poquito aquellos tiempos. Bueno, año 1993. ¿Qué recuerda don Andrés del año 1993? Vamos más atrás. ¿Más atrás? Vamos más atrás. Ah, perdón. 1969. Es verdad. Yo soy un muerto sacado de la fosa. El único que está vivo de todos los que estaban antes. Bien. Yo estuve aquí hace 49 años. Vine de Tejeda. Venía a celebrar la misa don José Sánchez de Sardina. Y al llegar yo abajo a Cruz Sardina, pues ya me encargué de celebrar la misa. La celebraba en el colegio, en la ventana, la gente fuera y los que podían estar dentro, las señoras mayores dentro y todo lo demás, el resto fuera. Yo no estuve sino año y medio, por eso lo mío es brevísimo. Recuerdo que se trajo la Virgen de Fátima y estuvo, no sé si 3 días, se celebró, salió en procesión por los diversos sectores del barrio, y me acuerdo de 2 cosas en ese tiempo. De una señora en una de las procesiones le estalló un volador muy cerca de la mantilla, en el tiempo se usaba mantilla, y la pobre empezó a dar gritos que ya estropeó toda la procesión. Otro día, de esos días, estaba esperándome entre la gente que estaba allí, pues un abogado y una familia que tenían un lío conmigo por cuestión de un matrimonio. Y entonces yo, mientras estaba predicando, celebrando misa, digo, ay, eso vienen por mí. Bien. No recuerdo más cosas, de visitar a los enfermos, recuerdo la pared que había ahí, la sequía. Bien, y por último, felicitarles por la iglesia tan bonita que tiene, por la imagen del Buen Pastor y por la Capilla del Santísimo. Nada más. Gracias, don Andrés. Cuando yo hablaba del año 93, era por los 25 años de la parroquia, pero yo sé y entiendo que aquí ha habido gente que ha venido antes de estar lo que está hecho. Entre ellos don Andrés, 40 años, dice. Bueno, por orden cronológico, don Mariano Medina, ¿qué recuerdos tiene de aquellos tiempos? Si los voy a contar todos, estamos aquí mes y medio. Pero claro, no es cuestión de eso porque nadie trajo comida. Algo así, pero bueno. Bueno, lo que recuerdo fue, pues, el primer encuentro fue ir a celebrar la misa a la escuela, que para mí aquello era una cosa extraordinaria. Yo venía de Lanzarote, hacía 2 años que me había ordenado y estuve en Lanzarote, en Yaiza, y luego me mandaron aquí. Y cuando voy a la escuela, pues me encuentro que me tengo que asomar a la ventana para celebrar la misa. Había una mesa y una lámpara de gas butano, que yo empecé una semana por este lado para que se me bizcochara esta oreja y la otra semana por esta para que se me bizcochara la otra, ¿no? Mientras los que venían a misa en aquel tiempo pues estaban fuera en el patio, que por cierto era de tierra y por cierto hacía muchísimo viento, y vamos, aquello era celebrar una misa llena de tierra, de polvo, de ruidos por
por eso, porque el clima mismo lo llevaba, ¿no? Ahora, hoy no hay viento casi ninguno. Bueno, yo no sé si hay, ahora me parece que no hay ninguno. Pasa que todavía no ha llegado. No ha llegado. Bueno, pues qué tarde, que no se dé prisa. Y entonces, pues eso, de Casa Pastores, el primer momento fue eso. Y la verdad que aquello me pareció, pues, lo más raro del mundo. Porque, claro, asomaba a la ventana, celebrando la misa, queriendo que alguien oyera, etcétera, etcétera. Era una cosa complicada. Total, que yo no me acuerdo si en aquel tiempo ya estaba doña Susana de maestra o ya se había marchado y vino María Luisa Mínguez de Galicia, y entonces, pues poniéndonos de acuerdo con Manolo Hernández y ella, empezamos a celebrar la misa dentro de la escuela. Claro, había que hacer un trabajo previo, que era recoger todas las mesas, amontonarlas al final, y después las sillas para los chiquillos y alguna persona mayor y tal y cual. Recuerdo, no me acuerdo si se llamaba Clarita, una señora ciega. Eso. Y bueno, de más personas me acuerdo, pero no me acuerdo. Ciega dice que no era. Ciega no era, o vendía así. No era ciega. Bueno, o Isabelita, bueno, una. Bueno, era una que vendía números, ¿no? Eso, pues eso. Y entonces, pues, celebrábamos la misa allí en aquellas circunstancias. Ya dentro de la escuela la cosa era un poquito mejor, porque claro, ya no había viento, ya no había tierra. Lo único era que los baños estaban en tan malas condiciones que ni el sahumerio le quitaba el mal olor que había, porque claro, aquello estaba hecho un desastre. Además, como no había luz eléctrica, y sin embargo estaban puestos los portalámparas y las llaves, ¿no? Y fue una cosa muy curiosa con el paso del tiempo, que vino la luz, pues todos privados, y cuando vamos a encender la luz, que no enciende. ¿Y qué era? Que el interruptor tenía 10 centímetros de cable y el bombillo otros 10 centímetros, pero del interruptor al bombillo no había cable ninguno. El que lo hizo le salió barato. Yo no sé quién sería, porque claro, quién sería el que usaba aquellas escuelas en aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues estuvimos un tiempo largo celebrando en la escuela y aquello fue muy interesante, ¿no? Porque ya había un ambiente distinto, ¿no? Me acuerdo mucho se llamaría Sarito, que era una chiquilla más desinquieta que nada. Sí, no me acuerdo. Igual te está oyendo esto. No, me parece que ya murió Sarito. La pobre. Me parece que murió. Ya murió, ¿verdad? Sí. Eso, Sarito, ella estaba siempre revolviendo y yo, como se me ponía que ¡pum! Le daba algún coscorrón de vez en cuando. ¿Usted qué está, Sarito? A muchos de los coscorrones. Porque te movías tú también. Con razón. Aquí hay un testigo. Venancio. ¡Pum! Bueno, pues alguno alcanzó. Porque claro, es que era imposible con aquellos chiquillos entusiasmados con estar en la iglesia, pero ellos no venían a la iglesia, ellos venían a divertirse un rato. Bueno, después, me acuerdo que más tarde estuvimos celebrando la iglesia, creo que en el Teleclub, que era siguiendo la calle del Buen Pastor sería. Y allí celebramos, no sé por qué nos cambiamos a Yacata. Pues después nos cambiamos allí, estuvimos un tiempito. Y luego más tarde, por debajo de la acequia, en la casa de Pepe Suárez, exactamente. Allí, pues el salón era un salón grande y tal y cual, y él lo preparaba como la familia, preparaba aquello con mucho cariño para que pudiéramos celebrar allí. Y realmente pues fue muy interesante también aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo fue cuando empezó pues un poquito a moverse el mundo de los jóvenes en Casa Pastores, ¿no? Que había un grupo entusiasta y empezamos pues a organizar alguna cosa, por lo menos pensando en qué hacer, qué no hacer, para que esto pues fuera cada día mejor, ¿no? Yo creo que hay algunos que pueden ser ahora, pues no sé yo, hasta abuelos, que en aquel tiempo eran los jóvenes, porque yo ya soy tatarabuelo. O sea, no es que tenga yo tataranietos, pero tengo tataranietos, bisnietos, estos sobrinos tataranietos, o payacán, una cosa de esas así, porque mi familia se alargó muchísimo y algunos han dado prisa en traer chiquillos y en casarse y tal y cual. Y entonces, claro,
no es que uno sea mayor, sino que ellos se han apurado. Claro, la cosa está ahí clara, ¿no? Y entonces pues fue una experiencia bonita la de aquel tiempo, muy unido siempre al cruce de sardina. Yo no recuerdo si los niños de aquí iban al junior abajo, porque abajo empezamos con el junior y había un grupo muy numeroso de gente. Uno de los que estuvo allí de animador del junior fue maestro aquí, Felo, Rafael López, exacto, fue maestro aquí, no sé, ya estará jubilado, ¿verdad? Está jubilado, se acaba de jubilar, fíjate tú, y yo tan joven y él jubilado. Esas son las cosas. Y entonces, pues nada, pues había una relación muy buena con el cruce y hacíamos todo lo que podíamos por ayudarnos en el sentido de trabajar con la gente, de reunirnos, etcétera. Y la gente disponible, 100% disponible siempre. Uno movía la mano y decía, mira, tal cosa. Y ahí venía gente que estaba dispuesta a colaborar y a hacer lo que hiciera falta. Antonio, ven para acá. Antonio Juan, por favor. Ven para acá. Le toca ahí. No te escondas, que ese no es tu sitio. Échate para acá. Muy bien. Bueno, pues, después seguiremos hablando con don Mariano. Le damos las buenas tardes a don Antonio Juan, buenas tardes, que también fue párroco aquí. Por orden cronológico, como digo, le toca el turno a don Francisco González. Y la misma pregunta, ¿qué recuerdos tiene de cuando él estuvo de párroco compartido entre el cruce de Sardina y Casa Pastores? Estoy nervioso. No, yo comienzo igual que comenzó Mariano, sabiendo que Casa Pastores para mí siempre fue mi casa. No fue Casa Pastores, sino fue mi casa. Y de hecho, cuando vengo a Casa Pastores, pues me da una emoción muy grande empezar a conocer y saludar a gente. ¿Por qué? Porque se grabaron tanto en mí que perduran en mí y estarán siempre en mí. Por eso Casa Pastores es mi casa. Yo llegué aquí en el año 78. Estuve 10 años en Lanzarote, del 68 al 78, y allí también coincidimos Mariano y yo porque él estaba en Yaiza. Había un viejito que era el padre del cura de San Ginés en Arrecife, que cada vez que don Mariano iba a Arrecife, de vez en cuando, pero cuando iba le preguntaba siempre, ¿ha llovido por Yaiza? Y él lo recuerda, ha llovido por Yaiza. Bueno, cuando llegué, pues más o menos lo que Mariano comentaba con respecto a la iglesia, al templo, a la comunidad de aquí de Casa Pastores. Lo cierto es que había eso, como él dijo, un entusiasmo en mucha gente. Cacho, Casa Pastores necesita un lugar donde reunirnos, un lugar donde celebrar. Entonces recuerdo que Jorge, los mayores lo recordarán, era el dueño de este solar, de la columna para allá. Pero también de este solar, Pero él regaló unos 300 metros y con esos 300 metros pues teníamos que jugar. Pepe Oliva, que tenía una empresa ¿está por ahí? Ah, míralo allá. Después hablaremos con don José Oliva. Muy bien. Pepe Oliva pues se entusiasmó y con Hermelindo, que también está por aquí, allí lo estamos viendo. Hermelindo era un aparejador del ayuntamiento de Santa Lucía. Pues se entusiasmaron, hicieron un croquis, hicieron unos planos que tuvieron que pasar por todos sitios, ¿no, Hermelindo? No pasaron por ningún sitio. Lo cierto es que con aquellos planos, con aquel croquis que Hermelindo iba iluminando a Pepe Oliva, todos nos entusiasmamos y dijimos, ¿cómo no? En este solar de 300 metros vamos a construir nuestra iglesia, nuestro templo. Y así fue como comenzó, y así fue como empezamos el croquis. Ese es el croquis. A ver, trae que lo abrimos. ¡Qué alegría! Se puede abrir, ¿verdad? El croquis de la iglesia. Lo cierto es que entre sábados y domingos, pues aquí estábamos primero marcando el solar,
después haciendo los cimientos, después levantando las paredes, después incluso los dibujos de las ventanas, cómo los hacía. Este es el primer croquis de la iglesia de el Buen Pastor de Casa Pastores, que comenzamos pues eso así, sábados y domingos, la gente se entusiasmó, en las familias hacían un sancocho, comíamos después aquí cuando terminamos el trabajo de mediodía, y así fue como poco a poco se fue haciendo el templo donde nos reunimos. Lo primero que se hizo fue unas confirmaciones, que en estos días me mandaron una fotografía de aquellas confirmaciones que las hizo don Vicente Rivero, que ya murió. Lo cierto es que el roce hace el cariño, suele decirse. Entonces, el hecho de relacionarme tanto con Casa Pastores para construir el templo, para reunirnos todos los miércoles con los catequistas, con los niños, con los padres, celebrar la Eucaristía, todo eso fue haciendo roce. Igual que la asociación de vecinos, para echar una sanga, que me encantaba echar una sanga también en la asociación de vecinos. Allí, pues recuerdo a Juanito Machín, recuerdo a Pepe Suárez cuando se echaba los disparates y le decía, chacho, que está aquí el cura, no digas ese disparate. Y de esa forma, pues fuimos haciendo comunidad, fuimos haciendo pueblo, y todo eso parece que no, pero se fue grabando. Y ya digo, estuve desde el año 78 al 93, que es el año que decía antes Paco Mira que don Andrés tenía que hacer referencia, no. La parroquia empezó mucho antes. En el año 93 fue cuando se creó como parroquia, la erección de la parroquia. Claro. Pero vamos, la creación de la parroquia. Y si uno fuera a escribir todo lo que vivió en esos 15 años, la verdad que saldría más de un libro, por supuesto, ¿no? Yo inicié en una libreta un recorrido donde iba incluso poniendo algunas fotografías que hay del templo. De hecho, perdona Paco, aquí está la fotocopia de lo que don Francisco hizo en su momento. Es una especie de diario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero diario muy curioso porque hay cifras, hay nombres, hay actas, firmas de la gente que en su momento, pues debe ser como constitución de... Continúa. Bueno, pues es una historia que si uno va a contarla, pues sería más. Yo lo cierto es que termino como comencé, que Casa Pastores para mí no era casa de pastores, sino mi casa. Entonces me sentía y creo que me sentiré muy a gusto viniendo a Casa Pastores. Gracias. Qué bonito sentirse como en su casa. Un hombre de Mogán que dice que en Casa Pastores se siente como en su casa. Por orden cronológico, don Manuel Hernández. Buenas tardes, don Manuel. Buenas. ¿Qué recuerda, don Manuel, de su época de párroco en Casa Pastores? Tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando Adai y Miriam me indicaron este acto tan bonito que aquí en Casa Pastores han organizado, y yo decía, ¿qué voy a decir? Entonces voy a decir dos vivencias para mí significativas, que puede recoger el tiempo que he estado con ustedes. La primera fue mi primera misa aquí. Fue un sábado, todavía recuerdo la fecha, ¿no? El 23 de septiembre de 1995, sustituyeron a don Francisco, a don Francisco lo sustituyó don Florentino. ¿Se acuerda que estuvo 2 años aquí en las dos parroquias, no? Y entonces recuerdo aquella Eucaristía y fue la que me impactó en los años que he estado aquí con ustedes, ¿no?
y ver rostros que los veo también ya mayores ya, porque ya son 22 años largos de esa fecha, ¿no? Y aquello me impactó, ¿no? Aquel recogimiento, el altar donde estaba en aquella época, ¿no? Y la alegría. Le voy a decir una cosa, a mí nunca me han aplaudido en misa. Y fue el primer aplauso que recibí, fíjense ustedes, eso se me quedó una bobería, ¿no? Pero se me quedó grabado, ¿no? Digo, contra. Y después cuando veo que en algunas homilías algún sacerdote le han aplaudido, me acuerdo, digo, contra, a mí también me aplaudieron en Casa Pastores al final de la misa. La única vez que me han aplaudido, y parece que va a ser la última también, la única y la última, bueno. Y luego, bien, y también la otra vivencia que recuerdo fue mi despedida. Me quedé aquí al lado. No fui a una parroquia lejana, sino aquí al lado. Y ustedes saben el motivo. El motivo era porque ya estaba Los Llanos también con su iglesia, etcétera, ¿no? Y ya los años pesan. Y tener un cura 3 parroquias y otro cura una parroquia sola, entonces el obispo, de una manera muy le dice a don Alejandro, el cura de San Rafael, que se hiciera cargo de cura acompañante, cura responsable de Casa Pastores. Y fue también mi última misa. Y recuerdo en la última misa, recuerdo que le dije 2 cosas a ustedes, a los que estaban en esa misa, muchos de ustedes presentes. Les dije, en primer lugar, las gracias y de todo corazón por lo del año, eso fue el 16 de septiembre de 2011, exactamente, 11. El 2011, y los años, no sé cuántos años, del 95 al 2011, 16 años parece que yo mal no cuento, ¿no? La gracia por todas las cosas que había recibido de ustedes, lo que me enseñaron ustedes, las personas mayores. Me encantaba visitar a los enfermos, a las personas mayores. Todavía hay algunas personas mayores como Mariquita Medina, que Dios le ha dado una vida larga, ¿no? Y el entrar en esta casa, llevar la Sagrada Comunión y estar ese ratito hablando con ellos, la alegría que yo me llevaba de la presencia y de las palabras de algunas personas enfermas, la alegría que recibía, le di la gracia de todo corazón. También en la gracia con el trabajo con los niños, durante tantos años, en la catequesis con los catequistas, catequistas que se formaban, catequistas que han permanecido, me parece muy bien, y con los jóvenes. Es verdad que los jóvenes eran menos, ¿no? Pero también se trabajó con los jóvenes y con los padres de la catequesis. Y realmente di la gracia y pedí perdón también. Pedí perdón por mi fallo, por mis dificultades, por mi carácter, por eso, por mi metedura de pata, por las cosas que uno sin querer, muchas veces por imprudencia, comete, ¿no? Y yo sé que ustedes también, que tienen un corazón grande, toda la gente de Casa Pastores y de toda la zona nuestra de Santa Lucía, realmente perdona, ¿no? Por eso mi estancia aquí la puedo sintetizar en estos 2 acontecimientos, la entrada y la salida. Y durante todo este tiempo realmente es para darle gracias al Señor por tantas cosas buenas que ustedes, estos buenos vecinos de Casa Pastores, me enseñaron, me ayudaron y me llenaron de Dios también. Muchas gracias a todos ustedes también. Don Manuel les ha planteado un reto. Dice que nada más que le aplaudieron una vez en una Eucaristía. Cuando vuelva a celebrar aquí en Casa Pastores, no se olviden de aplaudirle. Estamos un poco... Bueno, seguimos por orden cronológico y pasamos de la veteranía... Bueno, no sé si a la juventud, yo creo que sí, ¿no? Vale. A medio uso, dice Mariano. Bueno, pasamos de la veteranía pues a la juventud.
El penúltimo párroco que ustedes han tenido ha sido Antonio Juan, hoy vicario episcopal del sur. Antonio Juan, ¿cuál ha sido la experiencia de tus años aquí en Casa Pastores? Previamente, buenas tardes a todos. Previamente hubo un año que estuvo Alejandro Santana, de párroco. Entonces, después de don Manuel, estuvo Alejandro un año y al año siguiente pues estuve yo. Yo al escuchar a Paco casi que me emocionaba porque gracias a estos 4 gigantes pues es muy fácil ser párroco aquí, porque yo pensaba, gracias a ellos pues yo me encontré lo que me encontré. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, cada uno con su manera, con su forma de ser, fue construyendo no solo las piedras, sino también las personas. Entonces yo me encontré una familia, pero una familia de muchas generaciones, porque me encontré personas mayores, personas jóvenes, de mediana edad, los niños. Entonces, pues los añitos que he estado por aquí ha sido un regalo. Entonces lo primero era dar gracias por lo fácil que nos lo han hecho pues ellos 4, ¿no? Y porque me ha tocado, o nos ha tocado, pero yo hablo por mí, a mí me ha tocado recoger parte de la siembra pues que ellos han sembrado. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tenerlo presente, ¿no? Uno de los años me regalaron el escrito de don Francisco y me lo he leído todo. Y yo digo, hay que ver, ¿no? Ponía, hoy compramos un pale de bloque, nos ha salido X dinero, gracias a fulanito, a menganito y a Ciprianito que después de misa nos dejaron X dinero, ¿no? Yo digo, hay que ver, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sentimiento de agradecimiento por el trabajo realizado que han hecho los compañeros, que ha sido mucho y bueno. Y lo segundo es, pues eso, que yo me encontré también una familia. Yo también recuerdo el día de la primera misa, fue un 15 de septiembre del 2012. Alejandro no me pudo acompañar porque ya estaba en Lanzarote. El 15 de septiembre es la presentación en Lanzarote para los curas de Lanzarote. Y recuerdo que él me dijo, pero oye, ¿cómo llego a Casa Pastores? Dice, mira, tú llegas a la piscina, sigues para arriba y te vas a encontrar un cartel que dice Iglesia Casa Pastores, y ya sigue las indicaciones, porque en cada esquina te vas a encontrar Iglesia Casa Pastores, y así fue, llegué aquí a la esquina, ¿no? Aparqué. Y también recuerdo con mucho cariño pues la primera celebración, ¿no? La acogida, la bienvenida que me dieron, la cercanía. Entonces, pues eso ha sido importante. Y luego, es verdad que uno estando en 2 parroquias, pues a lo mejor uno estaba menos aquí, pero los momentitos y los espacios que tenía aquí, pues ciertamente eran muy ricos, no solo la Eucaristía, si había alguna convivencia, pues se fue creando el grupito de liturgia y de personas que estaban atentas, pues nos veíamos entre semana una tarde y allí hablábamos de lo humano y de lo divino. Entonces, y sobre todo cómo cada uno seguía desde lo que podía y desde lo que puede y desde lo que pues hacer, y con mucho cariño, ¿no? Y cómo cada uno siente este lugar como su casa, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y luego, otra cosa que a mí me ha impresionado mucho fue el Belén viviente, cuando, ¿no? Yo antes de llegar aquí ya me habían dicho, uy, pues vas a disfrutar con el Belén viviente de Casa Pastores, ¿no? Incluso alguno que conocía a los entresijos me dijo, si puedes, súbete arriba al campanario y lo ves desde arriba. Y yo no había llegado a Casa Pastores, ¿eh? Y así lo hice el primer año, lo vi desde el campanario. Pero qué me encantó, ¿no? Esa vivencia de pueblo, de participación, de comunitariedad, ¿no? Que no es solo reflejo, ya yo leyendo aquello veía, ¿no? Que había un sentido, ¿no? Hoy domingo nos reunimos fulanito, menganito, tal, hoy echamos esta pared, después el techo, ¿no? Pues
esa participación y esa comunitariedad, ¿no? Entonces yo también destaco esa realidad, ¿no? Y bueno, luego lo importante que es pues la cercanía de todas las personas, ¿no? Que nos lo hacen fácil, ¿no? Hacen sentir a uno como en su casa, ¿no? Y el cariño que pues de todos, ¿no? Los niños, las personas mayores y la cercanía, ¿no? Y después algo que yo me encantaba, ¿no? Pues eso, cuando la gente pues me recordaba a los compañeros, ¿no? Pues de Mariano, su alegría, sus chistes, sus chascarrillos. De Francisco González, sí, por las tardes a echarnos la sanga, ¿no? Don Manuel visitando a los enfermos y además siempre me preguntaba, ¿cómo está fulanita? ¿Ya fuiste a ver a Menganita? Oye, ¿no te importa que vaya a ver a Ciprianita? ¿No? Entonces, cada uno con su talante y con su estilo ha ido construyendo, pues eso, no solo las piedras, sino las personas. Y yo creo que eso también es para dar gracias. Es un regalo poder acompañar, estar en esta comunidad y seguir estando, aunque sea ahora un poquito más lejos. Pero es un regalo verdaderamente. Muy bien. Don Francisco se le quedó algo en el tintero. No, que como el micrófono va caminando de un lado para otro, antes que me lo quite. No, eran dos cosas que quería decir. Lo del Belén viviente que acaba de decir Antonio Juan, nació porque un día por Navidad dijimos, vamos a escenificar, bueno, a leer el Evangelio entre 3 o 4. Después al año siguiente, ¿y por qué no ponemos unos angelitos y San José y la Virgen? ¿Y por qué después más adelante? Y aquello fue creciendo, creciendo y fue como la bola de nieve hasta que llegó a lo que hay. Y lo segundo que quería decir es con respecto a la imagen del Buen Pastor. La parroquia se creó junto con la de, en aquel momento, Nuestra Señora de los Llanos, junto con la de el Sagrado Corazón de Jesús en Valo y el Buen Pastor en Casa Pastor. Entonces, sí, y entonces dijimos, ¿y la imagen del Buen Pastor cómo? Como yo venía de Lanzarote, había una monja dominica que le gustaba pintar, una maravilla. Entonces yo le dije, ¿por qué no hace 3 o 4 bocetos de un buen pastor, de un buen pastor? Y vamos a decirle a la gente que cuál de ellos les gusta. Entonces pusimos los 3 o 4 bocetos que hizo la monja, los pusimos en la pared y la gente iba poniendo con una rayita aquel que más le gustaba. Y el más que le gustó fue el Buen Pastor que lo encargamos en Valencia, a una casa que se llama Belloso. Se hizo en Valencia. Entonces, cuando vino el Buen Pastor, hicimos una gran fiesta, era con una base enorme, terrible, grandísima. Digo, para sacar esto en procesión, ¿quién lo saca? Lo cierto es que después, en aquella época, había un escultor que estaba en la diócesis, Paz Vélez. Este es el boceto correcto, sí. El boceto que eligió el pueblo. O sea, pusimos varios en las paredes y la gente con una rayita iba poniendo, y este fue el más que se llevó las rayitas esas, ¿no? Y entonces ya se eligió lo que el pueblo quiso, lo mandamos a Belloso, se hizo, pero cuando vino, ya digo, era una imagen enorme con una plataforma tremenda. Y Paz Vélez, que era ese escultor de la diócesis, lo recortó y quedó como está. Que otra anécdota de la imagen es que como fue hecha en un sitio frío, cuando llegó aquí al calor se regañó toda la madera y tuvimos que empastarlo y lo hizo todo el buen señor, el escultor Paz Vélez. Son las dos anécdotas que quería recordar. Perdón. Seguimos. Yo también quería decir otra cosa, y es que por la noche venía Paco González y hacía más rayas en las que a él le gustaba.
Curioso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hemos ido desde esos 40 años de don Andrés, tiempo A, pues a los tiempos actuales. Y ahora les toca, a este buen pastor le toca pastorear, pues, a Adai Josué. Entonces, pues, Adai, en el tiempo que llevas, prácticamente ustedes lo estrenaron, porque él se ordenó y ya vino para acá. Él vivió aquí su luna de miel sacerdotal. Bueno, dice Mariano que todavía le queda la luna de miel. Bueno, Adai. Bien, pues sí, Antonio Juan nos decía que cuando él llegó, pues reconoció ese paso de gigantes por Casa Pastores. Imagínense lo que para un novato con la L todavía puesta significa llegar a estos sitios de por acá. Ciertamente, como decía Paco Mira, yo ya llegué aquí como los coches recién sacados del concesionario, dando olor a nuevo que todavía no se me ha quitado. Dando olor a nuevo, con las alfombras sin estrenar y dando las primeras ruedas del ministerio sacerdotal. Ciertamente, pues mi trabajo, me siento muy identificado con lo que decía Antonio Juan, de reconocer el trabajo comunitario de los párrocos anteriores. No puedo hacer una evaluación de estos años, de este año y medio, porque es demasiado corto el espacio de tiempo, pero sí que el sentimiento que uno vive pues es ir desplegando con ilusión lo que uno ha sentido que Dios quiere para su vida, desplegar con ilusión esa vocación, servir con los fallos, con las dificultades, con las limitaciones que uno tiene, pero reconociéndose al mismo tiempo acompañado por el Señor y por el gran trabajo que han hecho todos los que han precedido pues, a este novato con la L que está entre ustedes. Yo decía el otro día en Radio Tagoror que mi ilusión como seminarista era ser cura de pueblo, como don Andrés lo fue 30 y pico de años en la villa de Moya, que aunque es un poquito más grande que Casa Pastores, bastante más, pero si quieras o no, es un pueblo. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando el obispo me dijo: para ti tenemos previsto que vayas a la gran urbe de vecindario. Vamos a decir, lo opuesto a ser cura de pueblo, porque es mucho más grande, tiene más recursos, etcétera, etcétera. Ya ustedes podrán imaginarse que yo de Casa Pastores no conocía nada, ni siquiera sabía dónde estaba situado en el mapa. Ni siquiera sabía dónde estaba situado en el mapa, aunque el obispo tuvo la delicadeza de enseñármelo en una tablet para explicarme gráficamente a dónde mandaba a este coche que se estaba estrenando. Tuvo la delicadeza de enseñarme. Yo termino, para no seguir enrollando, porque bastante tienen ya las homilías de los sábados, que me tienen que aguantar, haciendo un poco de resumen de lo que queremos con este acto de hoy y con la celebración de estos 25 años. Queremos agradecer, ciertamente, a todos los que han dejado su huella de gigante en la construcción de la comunidad de Casa Pastores y al mismo tiempo, como mucha gente de la parroquia dice, esa gente que vivió en Casa Pastores para el mundo su vocación cristiana que aquí nació, dejando impronta en la vida política, social del municipio de Santa Lucía. Nosotros queremos agradecer todo eso y agradecer también los que con sus manos levantaron lo que hoy nosotros tenemos.
y agradeciendo también en los tiempos que corren hoy hacer visible a la comunidad parroquial de Casa Pastor. Vulgarmente, que la gente se entere que en Casa Pastores hay comunidad de cristianos que celebran y que quieren anunciar a Jesús buen pastor, como él mismo se identificó y nos dijo que era. Simplemente. Gracias. Si tienen acceso al diario que escribió o que comenzó a escribir Paco González, es curioso que hay una carta, se la enseño, que dice, la titula así: pedimos la opinión al pueblo cristiano para quién debe ser nuestro patrono aquí en este lugar. Y después de explicar un poquito, el buen pastor no era el número 1. Si ustedes tienen opción, hasta el número 6 les digo. Primero, Santo Domingo. Segundo, Nuestra Señora de las Nieves. Tercero, San Roque. 4, San Bartolomé. 5, San Agustín. Y 6, el buen pastor. Fíjense que han dejado escapar santos y vírgenes por ahí adelante. Pues era la rayita. A mí me gustaría invitar a don José Oliva, por favor venga por acá. Si hay alguien que siempre se ha dicho que el pueblo de Casa Pastores ha sido un pueblo generoso, un pueblo entregado, un pueblo que nunca le ha importado arrimar el hombro cuando había que hacerlo. Y si a lo largo de estos 25 años tenemos lo que tenemos, es porque anteriormente ha habido alguien que, aparte de trabajar duro, me imagino, pues no le ha importado, sin cobrar un duro, arrimar al hombro para tener lo que tenemos. ¿Cómo fueron aquellos tiempos, don José? Bueno, aquellos tiempos fueron un poquito difíciles porque de verdad Casa Pastores todavía estaba comenzando a salir, ¿no? Y esto prácticamente empezó pues, de la noche a la mañana. Yo voy a nombrar una persona que no le voy a decir don Francisco González porque no me sale decírselo, porque nacimos juntos, somos del mismo pueblo. Él se fue al seminario y yo seguí con nuestros compañeros ahí en Mogán. Y tocamos la coincidencia de que un día con 2 compañeros más van por ahí y me dicen, coño, échale una manilla porque resulta que tenemos un solar ahí, que queremos hacer algo en el solar y llevamos ya muchos años sin hacer nada. Y empezamos a hablar un poco el tema. Yo le dije a Paco González, yo estoy dispuesto a echar una mano en lo que haga falta, siempre y cuando más o menos me dejen interpretar lo que yo quiero. Y eran 3 palabras concretas. Yo estoy dispuesto a llevar la dirección de la parroquia, siempre y cuando cada vez que se haga una reforma de cualquier tipo dentro de la parroquia, se haga en la reunión. Y cuando vamos a trabajar, tiene que ser que todos los vecinos de Casa Pastores, que quieran participar, lo hagan con el consentimiento de una sola persona, para no tener nunca que hacer ninguna discusión. Y esa ha sido la satisfacción más grande de mi vida. Se lo puedo agradecer a 2 personas concretas, porque hubieron tantas personas que perdieron de dormir muchas veces para participar en la construcción de esta iglesia, que de verdad es impresionante. Quien lo puede decir más que nada es don Francisco González, un pago para mí. Y es lo siguiente, yo tenía 2 personas concretas que no se me van a olvidar nunca, que es Juanito Machín y Fernando Quintana. Esas eran 2 personas que yo les decía, Fernando, esto es lo que hay que hacer esta semana. Y a Juanito Machín le decía igualmente. Y cuando veníamos a trabajar aquí, empezando por don Francisco González, no tenía ni tenía voz ni tenía voto. Aquí veníamos todos a trabajar, a cumplir las órdenes de un encargado como una propia obra. Y de verdad que hicimos muchos trabajos, muchos trabajos.
hubieron juventud de toda clase. Juanito Machín tenía un arte para andar con la gente que era impresionante. Este hombre, la juventud, y todo el mundo estaba participando aquí de lleno. Y yo no puedo decir más nada, de verdad que nombrar a las personas que estuvieron trabajando aquí es más que impresionante. Más que impresionante. Pero claro, tenemos a Pepe Suárez, tenemos a Tomasito, tenemos a Juan Medero, tenemos a tantas y tantas personas que no están aquí ahora en este momento, pero que no es posible de nombrar. Yo no puedo decir más nada de eso. Muy bien, muchas gracias, don José. Yo he hecho una chuleta para el día de hoy y la chuleta no me ha servido de nada. Me ha servido para apuntar a bolígrafo alguna cosa. Antes lo mencionó Paco y yo creo que también es de justicia. Probablemente cuando acabemos hoy se nos habrá quedado en el tintero un montón de gente que no se ha nombrado. Bueno, pues mantenemos en el recuerdo también a toda esa gente. Antes mencionó Paco el Belén viviente. Yo creo que si ha habido un referente, no solamente en Casa Pastores, si ha habido un referente en la isla de Belén viviente, ese ha sido el de Casa Pastores. A mí me gustaría que Hermelindo, Aurelio, Venancio, pues se acercaran un momentito. Aurelio también. ¿Hermelindo no está? Bueno, ellos son quizás, perdónenme si me... bueno, ahí viene. Corríjanme si me equivoco. Ustedes son un poquito los artífices de que eso que empezó como una narración simple de un evangelio dentro de la iglesia se haya convertido pues en algo monstruoso. Vale, pues después hablamos de los papeles. Pues entonces vamos a hablar primero con Aurelio y con Venancio. ¿Cómo fueron los inicios de ese Belén viviente? Bueno, los inicios yo primero recordar a alguien que todos conocemos, a Paco Cruz, que no está aquí esta noche. Los inicios éramos 4 personas. Aparte de don Francisco, que fue, digamos, quien impulsó los primeros belenes, al final nos quedamos, no es que nos quedáramos solos, sino tuvimos la libertad absoluta de hacer lo que nos diera la gana, de tirarse bien en el suelo, ustedes lo recordarán, de amarrar palmeras en las columnas, de hacer un desastre terrible, que algún disgusto nos supuso alguna vez. Yo sí que me gustaría mencionar, porque es de justicia, entiendo que es de justicia bajo mi percepción, que en los orígenes del Belén hay 4 personas, 3 personas, excluyéndome yo, que muchas veces ni recordamos. Yo un recuerdo muy especial para Orlando y Paco Cruz, los 2 hermanos, y para Aurelio, que digamos eran las personas que movían cielo y tierra para que esto saliera, incluso hasta con 3 duros que te daban tus padres los fines de semana, te los guardabas para comprar 4 cachos de cables y poco más, ¿no? Y de ahí fue donde surgió. Y sí que recuerdo la percepción que yo tuve a nivel personal en la época de don Francisco, y yo estoy seguro que muchos de ustedes, los que están aquí, son de mi generación, muchos. Había una percepción en aquella época que la vida social, cultural de Casa Pastores era inexistente. Había un hastío tremendo en la asociación de vecinos. Sí, la directiva se reunía, la fiesta se hacía de aquella manera, y empezó un germen aquí en torno a la parroquia, en torno a la labor pastoral de don Francisco. Se formó la... ¿cómo se llamaba? No, antes de la coordinadora. La pastoral juvenil. Se montó la pastoral juvenil aquí en Casa Pastores, que fue el germen de lo que luego fue la coordinadora juvenil. Yo recuerdo esos debates eternos, de estar, me acuerdo de estar en la habitación que hay en la torre, toda la noche ahí sentado hablando de eso de Los Ángeles, vamos hablando barbaridades, de soñar, ¿no? Soñar de
¿qué nos diferencia de pastoral? ¿Qué nos diferencia de la parte social? Y en el fondo lo que había era un nexo, una unión. Y de ahí surgió, hombre, hoy queda el recuerdo del Belén, pero yo sí que tengo muchísimos recuerdos de mucha gente que se implicó, que llegamos hasta a dormir aquí por las noches, trabajando lo que no estaba escrito, un trabajo que ni se veía. No solamente por el Belén, que probablemente eso fue la consecuencia después, pero yo recuerdo montar semanas culturales, recuerdo las fiestas del barrio, el nexo de unión entre la parte social y cultural y la parte parroquial estaba íntimamente ligada. Ese es el recuerdo que yo tengo. Pues, me voy a quitar el micrófono porque si no... En primer lugar, pues darle buenas noches a todos, y yo antes me remonto a lo que decía don Francisco. Tenemos que darle gracias a todos ustedes porque aquí había algo especial. No solo eran los jóvenes, sino que ya había un trabajo comunitario. Yo tengo la imagen en la cabeza que luego pues también estaban los curas detrás, es decir, pues yo estuve con don Mariano y con don Francisco, que fueron los que más cercanía estuve, pero había un trabajo comunitario de mucha gente, y no vamos a nombrar a nadie, pero tengo imágenes en la cabeza que nunca se me han borrado, como un grupo de gente, un sábado a las 3 de la tarde, decidían dejar su casa e irse a abrir una calle porque nos habían puesto unas piedras. Cuando cerraban la calle Rubén Darío, que venía a Obras Públicas, no sé si lo recuerdan, y ponían piedras para que no pudiéramos acceder. Y me acuerdo de Antonio el Panadero, Tomasito, un montón de gente, que yo creo que ahí había un germen que había que echarle semilla, que había que echarle agua. Y llegó don Francisco a nuestra vida. Y don Francisco lo que hizo es intentar hacer comunidad, pero creo que también ya había un trabajo previo de mucho tiempo atrás. Estaba don Mariano, que fue el que yo conocí, pero había personas que ya trabajaban en el barrio. Recordamos la asociación con 4 paredes. Yo de la obra yo era un chiquillo, era un medio enterado, siempre estaba en medio del cura y de los que estaban aquí, aunque se va a molestar, pero venía. Tengo 2 imágenes. Un domingo, como decía Pepe Oliva, se diseñaban tajos y se empezaba la iglesia. Teníamos el suelo estellado. Y se iba a empezar por esa pared y por esta pared. Cuando vino a media mañana ya no había bloques. Se nos habían acabado los bloques de toda la gente que había aquí para colocar bloques. Eso era un trabajo comunitario y un trabajo de esfuerzo. Tengo otra imagen con Miguelito Rivero, como bien dice Pepe Oliva, que se marcaban tajos, y a Miguelito le encargaron poner los bastidores de arco. Miguelito terminaba en la construcción al mediodía, los viernes. Pues ya nos decían que a las 3 había que estar con Miguelito aquí. Y yo vine. Y me dice Miguelito, Cisne Arena, los sacos de cemento eran contados. Aquello era como oro fino. Es decir, un saco de cemento había que aprovecharlo al máximo, no se podía desperdiciar nada de la mezcla. Y Miguelito, yo no lo entendí, me dijo que terciara la mezcla, que le terciara el cemento. Yo se lo tercio y yo se lo amasé todo. Y Miguelito dice, ¿pero tú qué hiciste? Porque la idea era trabajar el sábado y el viernes y el sábado. El ímpetu que tenía la gente de venir aquí, si una persona que terminaba en su tajo de trabajo a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde estaba aquí para poner vestidores. Pongo la imagen de Miguelito, pero hubo mucha gente. Tengo la imagen de un hermano fallecido ya de Pepe Oliva, haciendo los moldes para el altar, para la lectura, y lijando, y después de sacar el molde con horas y horas con un cepillo de verga para que la piedra luciera. Y otra imagen que nunca se me borró fue cuando terminábamos la misa en el local de Manolo Díaz, de los hermanos Díaz, venía el comité de sabios. Entonces se ponía aquí a tomar decisiones. Y tomar decisiones que uno ahora los ve y nos parece fácil. Pero cuando esto era una obra, como bien dice Pepe Oliva, sin medios, sin dinero, sin herramientas, era todo medio artesanal. Era ellos ideando cómo hacemos el terminar de la columna. Me acuerdo de una discusión ahí, cómo terminamos las columnas, cómo ponemos los aros, cómo encoframos esto. Y aquello, yo era un chiquillo, pero era un trabajo. Yo creo que ahí también surgió la chispa del trabajo comunitario. Y luego tengo otra imagen que siempre don Francisco la nombraba. Teníamos muchas casas cerca, pero el que nos dejó la primera luz para la iglesia, que yo conectaba aquí, fue Manolito el Protestante. Eso era... Es decir, conocíamos... Teníamos un cable tirado desde aquí hasta la casa y era la persona que le dijo a don Francisco, no sé si a cambio de algún dinero o tal, eso ya no lo manejaba yo, pero el que nos dejaba a mí encender la luz era Manolito. Estuvimos así pues muchos sábados dando misa con la luz de Manolito. Y luego está el Belén, como bien ya Venancio expresó, yo del Belén pues qué decir, pero yo creo que también ahí tuvimos el apoyo del cura. Es decir, estamos hablando de los años aquellos donde pues el cura tenía su poder, es decir, siempre pues nombraban el cura, el maestro y el médico, aquí tenemos toda la imagen de don Manuel,
pero siempre tuvimos la libertad dentro de los límites que nosotros sabíamos para trabajar en la iglesia. Don Francisco nos dio confianza, nos introdujo en la vida comunitaria. Ya venían grupos de jóvenes, pues estaba Miriam, estaba Rosy, que la veo por ahí, estaba Isabelita, estaba Dulce María, ya había germen detrás de nosotros, que nosotros seguíamos ahí en medio de la plaza, ya era fácil después seguir. Pero el cura era lo que ahora le llaman el coaching, el psicólogo, el que nos ayudaba a continuar y el que nos apoyaba y es el que nos acompañaba. Y creo que eso hay que agradecerle. Y del Belén pues fue aquella historia que ha llegado hasta los días de hoy, un poco renqueante ahora por las situaciones actuales, pero era un trabajo comunitario de todas las familias de Santa Lucía, de Casa Pastores, querían estar. Luego también, con respecto a la iglesia, es el espíritu de sacrificio en familias pobres que estaban dispuestas a poner un dinero todos los meses para construir la iglesia. Un compromiso social con la parroquia. Era nuestro espacio, como dice Venancio, no teníamos Playmobil, no teníamos Play, no teníamos máquinas, no teníamos wifi, no teníamos WhatsApp, no teníamos nada, pero éramos felices. Nuestro espacio de reunión era la plaza, la asociación y la iglesia. Y yo creo que de ahí pues nació ese núcleo, ese grupo que queda y ese espíritu que está ahí, que bueno, que tiene sus altos y sus bajos, pero que bueno, siempre se mantendrá. La pregunta del millón, no solamente para los que viven en Casa Pastores, sino para los que no vivimos aquí. ¿Va a volver a haber o no Belén viviente? Fátima, ¿tú qué dices? Miriam. Esperemos. Pues ahí queda esa historia. Bueno, Hermelindo, digamos que es la parte más técnica probablemente en la construcción de esta iglesia. Recuerdos, don Hermelindo, perdón por lo de antes, por asociarlo al Belén, aunque como miembro de Casa Pastores me imagino que también estará metido en el lío. Yo poco puedo decir, pero en el año 72 yo dejé el coche allí debajo de los pinos de Galito y vine caminando hasta aquí y aquí estaba Tomasito esperándome y don Manuel con la cachimba. Y don Manuel me dijo, mira, en este terreno que de aquí hay un solar y otro al lado que era este de aquí, posiblemente podemos hacer una iglesia. ¿Tú estás dispuesto a hacernos unos croquis a ver si un día podemos hacer algo? Todo esto a las escondidas porque el alcalde era enemigo de Tomasito y de don Manuel. No quiero nombrarlo. Y entonces yo tenía el problema que si me veía con ellos me lleva del ayuntamiento. Y entonces marcamos el solar, medimos primero aquel, y de este casi podemos disponer, del de la esquina, pero del otro todavía no estamos seguros. Entonces Tomasito me dijo, esta es una calle y para abajo probablemente habrá otra calle, todavía no se sabe seguro, a lo mejor hace una plazoleta. No sabían todavía el fin que tendría ese frontis. Y a partir de entonces empecé a hacer los croquis, se los traje y les gustó, los guardaron y después más tarde llegó la hora de poder, cuando cambió de alcalde el ayuntamiento, empezaron a hacer las obras y yo venía de vez en cuando, los sábados y los domingos, a echar una mano, a hallar una visual, porque de mano, hallar una mano. Bueno, gracias a Venancio, gracias a Aurelio, gracias a Hermelindo. Vamos a todo lo que empieza termina. Yo le voy a plantear a la mesa una última pregunta. Insisto en lo que decía antes, probablemente queden un montón de personas, un montón de nombres, un montón de caras, un montón de rostros, pero bueno, la pregunta que le planteo en la mesa, vamos a empezar por la esquina de allá. El micro, por favor. No tardamos mucho. Antonio Juan, ¿qué le pedimos a partir de ahora al pueblo de Casa Pastores?
pues que mantenga lo que tiene, desde luego, y que lo aliente. Qué bonito poder compartir todo eso, ¿no? Y qué bonito ver a algunos niños y niñas y gente joven que está por aquí para que valore, ¿no? Es decir, yo estaba pensando, viendo este croquis, que cuando don Hermelindo hizo este croquis yo no había nacido. No, seguro que sí. Seguro que sí, porque yo nací en el 74 y está hecho en el 72. Y además, cuando don Francisco llegó aquí de párroco es cuando yo estaba naciendo. Claro, lo digo para tomar conciencia del legado que nos dejan las personas que van pasando, ¿no? Entonces, pues yo le pediría al pueblo pues que siga cuidando con esmero y con cariño pues todo lo que han ido consiguiendo ustedes. Y desen cuenta, todos los que estamos aquí hemos estado y nos hemos ido, pero ustedes han permanecido y han sabido permanecer, pues sigan manteniendo eso. Y por último, yo darle las gracias porque, y otra vez, y también que cuiden, ustedes a lo mejor sin saberlo no saben que por lo menos a esta persona le han ayudado a ser mejor cristiano y mejor cura. Yo he aprendido mucho entre ustedes como persona, como cristiano y como cura. Entonces, pues eso, que da igual quién esté, que sigan ayudándonos a crecer como personas y como curas. Gracias, Antonio Juan. Yo también quiero ser breve. Primero, reconociendo que la imagen del Cristo que tenemos aquí, ¿alguien sabe quién la donó? Juanito Sánchez. Juanito Sánchez estaba muy relacionado con Casa Pastores, iba mucho a la asociación de vecinos, a hallar sus sanguitas, y yo, pues cuando estábamos intentando eso, recobrar o como se llame, buscar dinero para hacer las imágenes, recaudar, él dice, y cuesta mucho comprar un Cristo. Digo, yo qué sé, había que preguntar. Y entonces cuando le dije, dice, hecho. Y él fue el que donó la imagen del Cristo para Casa Pastores. Pero una pequeña anécdota de Juanito Sánchez, a él le llamaban el sordo. A Juanito Sánchez le llamaban el sordo. Y entonces yo no lo sabía. Y estábamos jugando a la zanga y alguien dijo triunfo. Y dijeron oro. Y Juanito Sánchez pregunta, ¿qué son los triunfos? Y yo le dije, ¿está usted sordo? Bueno, yo termino como Antonio Juan terminaba también un poco, haciendo un ángulo recto que tiene un sentido vertical y un sentido horizontal. Que Casa Pastores nunca olviden ese sentido vertical de una fe fuerte puesta en Padre Dios y en Jesús, y un sentido horizontal de querer a las personas y formar un pueblo donde de verdad nos queramos y nos miremos como hermanos unos a otros. Ese es el sentido que tenía que decir. Gracias, don Francisco. Yo me acordé cuando Manolo dijo que le habían aplaudido, que yo en algunas parroquias se usa... A mí no me hace mucha gracia, pero no sé. Se usa que en los funerales alguien haga una lectura de la persona aquella que se murió, que lo que va a decir es todas las cosas buenas que dicen que hizo, porque las cosas malas están calladitos. Y después resulta que le aplauden. Digo, oye, y a mí no me aplaude que prediqué. Claro, siempre me he quedado yo con esa gana. Y recordando cosas, cuando empieza lo del Belén, pues en Aruca se ve la televisión de aquí, local. Y entonces, este canal sí. Y yo cuando en una de esas, huyendo de otras cosas, miro para acá, miro para allá, coño, si estos cazapastores, si esta gente, si esta fulana, si estos merenganos, si este es el otro, si este es el otro. Me acuerdo que tú empezaste haciendo el niño Jesús y ahora eres como el burro dentro del Belén. Un aplauso para don Mariano también.
que esta iglesia tan bonita no se llene los días de presento, que nos aparezcan 3 viejecitas aquí delante y el cura tenga que decir queridos bancos, porque los que le están asistiendo son los bancos. No me había enterado lo que estaba diciendo hoy. No, es decir, realmente se ha hablado mucho de la comunidad y me alegra enormemente. Seguir así, que Casa Pastores, todos ustedes sean un referente para Santa Lucía y para el sur y, por qué no decir, para la diócesis, de esta familiaridad, de esta unidad, de este cariño, de esta acogida que da para todos, ¿no? Es decir, cuántas veces nos vemos, como somos vecinos, nos vemos, nos saludamos con ese cariño, ¿no? Y eso es lo más importante. Lo material, mire, lo importante, sí es importante, no cabe duda, ¿no? Pero lo importante es lo personal. Lo importante es nosotros, nuestro espíritu, como decía antes Paco, la dimensión hacia Dios, la vertical, tenerla muy presente, ¿no? Y la horizontal, que ustedes la llevan muy bien, como acabo de decir, pero que se siga potenciando, se siga. Eso es lo que deseo para Casa Pastores, para el Cruce, para San Rafael, para todos nosotros, pero especialmente para aquí, para nosotros, que estamos celebrando hoy este día. Yo sé de alguno o alguna que al escuchar la pregunta de Paco, ¿qué le pides al pueblo de Casa Pastora?, ha estado temblando en el banco porque hemos pedido tanto en este año y 6 meses. Hemos pedido tanto en este año y 6 meses para pintar la iglesia, para traer unas imágenes del Belén, para no sé qué, para no sé cuánto, para los 25 años. ¿Qué le pides al pueblo de Casa Pastores? Gratitud y orgullo mirando al pasado. Gratitud y orgullo mirando al pasado, pero fe y confianza para mirar al futuro. Gracias a ustedes se pueden celebrar 25 años. Yo creo que ahí han salido sentimientos muy bonitos. Alguno pues se secaba las lágrimas porque probablemente el recuerdo le traía a la mente infinidad de historias que no están plasmadas en una fotografía. Los deseos eran muchos, desde la posibilidad de volver otra vez con el Belén viviente, el recuerdo de nombres que muchos de ellos no están. Nunca pierdan esa ilusión y sobre todo a las generaciones que vienen, nunca les digan que esto no ha sido obra de ustedes. Buenas noches y muchísimas gracias.